espero no alargarme mucho, ¿no?, sobre el futuro de la intermodalidad, ¿no?, y dar algunos datos sobre lo que estamos estudiando desde nuestro grupo de investigación, que, como Mauro muy bien decía, es el Grupo de Estudios en Movilidad, Transporte y Territorio, aquí en la zona de Barcelona, y hacemos estudios, estamos ubicados en la Autónoma y hacemos estudios sobre todo en la ciudad de Barcelona, pero también en la región metropolitana, que es donde estamos, la localización de la Autónoma, ¿no? Y yo siempre quiero empezar pues presentando un poco al grupo, porque tenemos una forma de trabajar que en el fondo es muy colectiva, ¿no? Somos un grupo muy activo, que tenemos muy buena dinámica interna, y os invitaría, si no nos conocéis, pues si algún día os pasáis por aquí, pues hay muchísimos investigadores que están trabajando en estos temas y que están presentando hoy, que sería fenomenal que pudiésemos conocer y interrelacionarlos un poco más, ¿no? Especialmente porque nosotros trabajamos estos temas desde el ámbito de la geografía, siempre con un enfoque muy pluridisciplinar, de la mano siempre de la salud pública, del urbanismo, ¿sí? Y también, evidentemente, por pues el ámbito de la arquitectura es importante para nosotros, ¿no? Nuestro equipo está formado por sociólogos, por arquitectos, por geógrafos, evidentemente, y intentamos darle una visión, lo más pluridisciplinar posible a esto del estudio de la movilidad, ¿no? Desde el punto de vista de que pues, la movilidad no es transporte, ¿sí? Lo que nos interesa no es tanto contar coches como contar personas, ¿no?, básicamente. Y como las personas son altamente complejas, pues nuestro análisis, nuestro enfoque también tiene que ser complejo y desde holístico y desde múltiples puntos de vista, y esto es un poco lo que nos mueve en nuestra investigación. Hoy voy a hablar sobre la multimodalidad, ¿no? Y simplemente para poneros en contexto de por qué la multimodalidad, por qué dar una charla en una sesión como la de hoy acerca de multimodalidad y no acerca de otras múltiples cosas que tiene el transporte, ¿no? Bueno, pues es un tema porque nosotros hemos estado estudiando en el último tiempo, porque sí que vemos que la multimodalidad puede ser un objetivo para nuestras ciudades, desde el punto de vista que desde la multimodalidad podemos impulsar un cambio en los modos de transporte que desde la unimodalidad nos está resistiendo, ¿no? Pero es evidente que nuestras ciudades tienen que transitar hacia modelos de movilidad más sostenibles, no solo ambientalmente, sino, como decía Mauro muy bien ahora, pues más socialmente sostenibles, económicamente sostenibles. Y ahora el último aspecto que hay que trabajar más, ¿no?, especialmente en la época que estamos, pues en el aspecto de la salud de las ciudades, ¿no? Y por tanto la movilidad también tiene que promover nuestra salud. Todos estos cambios que se requieren en nuestro modelo de movilidad, lo que nos encontramos es que cuando nuestra movilidad está basada mucho en unimodalidad, es decir, hacer un desplazamiento con un solo modo de transporte, salgo de casa con el coche y llego a mi trabajo con el coche, esto sería un desplazamiento de un solo modo de transporte, pues estos cambios cuestan mucho, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el vehículo privado y especialmente el coche y la moto, ¿no?, están muy marcados por el hábito, por la costumbre, porque siempre lo he hecho así, por la comodidad, ¿no? Muchas veces cuando utilizo el coche no nos planteamos si es el modo más adecuado, si es el más barato, si es el más eficiente o el más rápido para ese desplazamiento que estoy haciendo. Simplemente, como tengo el coche y es cómodo y estoy acostumbrado a hacerlo, pues lo utilizo sin pensar. Sí. Esto lo que hace es disasociar el desplazamiento de la conveniencia del modo de transporte para ese desplazamiento, ¿sí? Y cuando intentamos que la población tenga un uso más racional de los modos de transporte, el hábito y la costumbre, vinculados sobre todo al vehículo privado, pues son un gran obstáculo, ¿no? En cambio, los medios de transporte que son, los desplazamientos, perdón, que son multimodales, es decir, que para un solo desplazamiento estoy utilizando dos modos de transporte, tres o incluso cuatro, ¿sí?, son desplazamientos de un tipo totalmente distinto, porque están muy bien pensados, ¿no?
adapto perfectamente los modos de transporte que voy a utilizar en ese desplazamiento a las necesidades concretas de ese desplazamiento, es decir, qué distancia tengo que cubrir, qué horarios, qué destinos tengo que unir, cuál es el motivo de ese viaje, ¿sí? Etcétera. ¿Sí? Son desplazamientos que están muy pensados y, por lo tanto, muchas veces son muy racionales. Dedicamos bastante tiempo en pensar cuál es la combinación adecuada de modos de transporte para hacer ese desplazamiento lo más eficiente posible, ¿no? Y desde ese punto de vista, si tenemos más desplazamientos multimodales, lo que vemos es que podemos impulsar más las políticas de transporte progresistas, porque una vez conseguimos que la población piense racionalmente ese desplazamiento, podemos introducir cambios que cuando este desplazamiento está caracterizado por el hábito de la costumbre, pues no podemos introducir, ¿no? Por eso es importante estudiar un poco la multimodalidad y porque también es un tema que ha sido muy poco estudiado, ¿no? Sabemos relativamente poco. Entonces, para hacer una primera aproximación, nosotros, bueno, utilizando las encuestas de viaje de la zona de Barcelona, ¿no? De la región metropolitana de Barcelona, para medir un poco cuántos desplazamientos del total de desplazamientos que se habían realizado en esa zona eran multimodales, pues utilizamos estas encuestas que nos van muy bien a nivel poblacional, ¿no? A nivel de grandes números, a nivel de darnos un primer análisis que luego hay que profundizar con otros métodos, pero estas encuestas están bien para dar esta fotografía fija, ¿no? Y lo que vemos es que alrededor de un 10% de todos los desplazamientos se realizan en más de un modo de transporte. A primera vista, un 10% es relativamente poco, ¿no? Quiere decir que de los casi 5,7 millones de desplazamientos que hacemos en el área de Barcelona, pues unos 700.000, ¿sí? Lo que hacen es encadenar modos de transporte distintos. Pero lo que también vemos es que esto es a nivel de toda la población. Cuando empezamos a mirar por grupos de población, sí que vemos que la multimodalidad pues, se concentra especialmente en algunos grupos, ¿sí? Grupos caracterizados por el género, ¿sí? Las mujeres la utilizan más que los hombres y a eso me voy a extender un poco más luego, pero también sobre todo por edad. La multimodalidad evidentemente es mucho más presente entre los jóvenes que entre los más mayores, ¿sí? Y también por motivo, ¿no? Algunos viajes concentran más esta multimodalidad que otros. Evidentemente, pues la multimodalidad está, como os decía, muy vinculada a cuál es mi medio de transporte más habitual, ¿no? Y para que os hagáis una idea, pues de los desplazamientos en vehículo privado, pues solo un 4% de todos los desplazamientos en vehículo privado incorporan algún otro modo de transporte, ¿sí? En comparación, casi el 40% de los desplazamientos en transporte público incorporan algún otro modo de transporte, ya sea un desplazamiento en tren que después encadena un desplazamiento en autobús o un desplazamiento en metro que luego encadena pues, un desplazamiento en bicicleta o lo que sea, ¿no? Aquí lo veis un poquito más desagregado, ¿sí? La multimodalidad por modo principal de desplazamiento y se ve claramente, ¿no? la diferencia entre lo que serían modos de transporte públicos, ¿no? Autobús, metro, tranvía en este caso y el tren. Sobre todo autobús pues es menos multimodal, pero fijaros en el tren, en este caso el tren sería el tren de cercanías, ¿no? El regional. Pues es casi totalmente multimodal y en cambio los vehículos privados, ¿no? El coche, que es muy poco, como os decía, multimodal y en el caso de la moto, que sabéis que Barcelona es una de las ciudades europeas con más motos por habitante y por lo tanto cuando analizamos la movilidad en Barcelona, hacer un énfasis en la moto siempre es importante, pues la moto es, creo que es un modo casi universalmente unimodal, ¿no? Casi nunca encontramos desplazamientos multimodales en moto, porque es tan conveniente, puedo aparcar en la puerta en el origen y en destino, que da muy poco a utilizar otros modos de transporte, ¿no? Si lo vemos un poco pues, en las combinaciones, ¿no? Que más se utilizan, ¿no? en las cadenas de transporte multimodales, ¿no? Pues cuando se trata de cadenas de transporte que
combinan dos desplazamientos, ¿sí? Lo que tenemos es que sobre todo el metro siempre está en esas cadenas, ¿sí? Metro, autobús, cercanías, el coche casi nunca está, y cuando son 3 medios de transporte, pues el metro aún más, y lo que tenemos también es algo de autobús, ¿vale? Bien, como os decía, esto es importante no por su peso a nivel poblacional, porque hemos dicho que un 10% no es mucho, sino más por la multimodalidad como herramienta para construir, ¿no? El camino hacia una movilidad más sostenible, y sobre todo porque esa multimodalidad tiene un peso específico en algunos grupos de población que es importante, ¿no? ¿En qué grupos de población? Pues, por ejemplo, en la movilidad femenina, ¿sí? En la movilidad de las mujeres. Eso es algo que hemos estado estudiando bastante extensamente desde el GEMOT. De hecho, la semana que viene tendremos un seminario acerca de nuestros hallazgos en los últimos 5 años en términos de movilidad de género, ¿sí? Porque lo que vemos en la zona de Barcelona es que los patrones de movilidad masculinos y femeninos son realmente muy distintos, ¿sí? Y más allá de constatar cómo de distintos son, lo que hemos estado haciendo es ver cómo han evolucionado esta brecha de género en términos de movilidad en los últimos años, ¿no? Si hemos ido hacia un modelo más igualitario en que hombres y mujeres se van cada vez moviendo, ¿no? Desplazando de una forma más igual o al revés, ¿no? ¿De dónde salen estas diferencias? Pues básicamente esto no es que a las mujeres les guste más unos modos que otros o que los hombres tengan una preferencia mayor por unos modos que otros. Al final la movilidad, la movilidad es un reflejo de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y por lo tanto, cuando las vidas cotidianas de hombres y mujeres no son iguales, porque el reparto de tareas no es igualitario aún en nuestra sociedad, pues lo que tenemos es que la movilidad también es distinta, ¿sí? Por lo tanto, analizando la movilidad, analizando dónde se desplazan, por qué motivos, con qué horarios, con qué medios de transporte, ¿sí? También podemos llegar a ver las diferencias sociales que subyacen en estos números, ¿no? Bien, por ejemplo, aquí tenemos el reparto modal en Barcelona, esto es de hace unos cuantos años, pero fijaros cómo las mujeres tienen un mayor rol en el transporte público, ¿sí? Y el transporte público hemos visto que es el que es más frecuentemente utilizado en las cadenas de multimodalidad y un menor rol en el ámbito del transporte privado. Pero esto va más allá, las diferencias de género, seguramente todos estos ya son cosas que ya conocéis, ¿no? Pero por si acaso, pues las mujeres se caracterizan por hacer un mayor número de desplazamientos que los hombres, simplemente porque se ocupan a nivel poblacional de más tareas, ¿sí? Y además sus patrones de viaje son un poco distintos, ¿no? El patrón de viaje típico, y aquí estamos hablando no de casos individuales, sino a nivel de población, de un hombre es más pendular, ¿sí? De ir al trabajo, luego seguramente hacer alguna otra parada después del trabajo y luego volver a casa. Y en el caso de las mujeres es mucho más complejo, ¿no? No solo hay más desplazamientos, sino que los desplazamientos son de más tipos distintos y están ubicados en otros sitios y se accede a ellos en otros horarios, ¿no? Con lo cual, esto complica la movilidad. Esto sería el mismo gráfico, pero visto de otra forma, sí, un poquito reduccionista si queréis, pero cuando vemos los datos a nivel macro, sí que nos salen estas importantes diferencias que son fruto básicamente de un reparto de tareas desigual en la sociedad y que por lo tanto si lo vemos en la movilidad en general también lo vamos a ver en la intermodalidad, ¿sí? Para resumir, pues, ¿qué diferencias principalmente tenemos? Pues que las mujeres tienen más inmovilidad, es decir, cuando preguntamos cuántos desplazamientos realizó usted en el día de ayer, las mujeres son mucho más proclives a decirnos que no salieron, ¿sí? Esto es algo negativo desde un punto de vista de salud pública, especialmente entre la gente mayor, ¿sí? Pero cuando vemos la población móvil, lo que vemos es que las mujeres hacen más desplazamientos. Básicamente, ¿por qué? La movilidad ocupacional de mujeres y hombres es casi la misma, pero hacen muchos más viajes de tipo personal, ¿no? Y ahora los veremos un poco.
Y la otra gran diferencia entre hombres y mujeres es este reparto modal, ¿no? Básicamente, las mujeres tienen un menor acceso al vehículo privado porque aún hoy en día, cuando un hogar tiene un solo modo de transporte, pues tiende a ser utilizado más frecuentemente por el hombre que por la mujer, y por lo tanto utilizan más los modos activos y sobre todo lo que nos interesa aquí es su alta utilización del transporte público. Como utilizan más el activo y el público, que en el fondo son modos de transporte que pueden ser más lentos, y como tienen que realizar un mayor número de desplazamientos, al final lo que se da es que las mujeres muchas veces tienen que invertir un mayor número de tiempo, de minutos, ¿no?, a lo largo de su día en desplazamientos. Eso no siempre es así porque también hay un juego de escalas, ¿no?, que algunos motivos se realizan dentro del ámbito de la proximidad y otros dentro del ámbito de la lejanía, ¿sí? Así que el tiempo no siempre es así, pero en general podemos establecer estas características, ¿no? ¿Qué pasa? Que como la tipología de viajes de las mujeres está tan diversificada, en las encuestas de transporte tradicionales, que es lo que veríais aquí a la izquierda en este gráfico, ¿vale?, que es un poco antiguo, lo estamos intentando, de hecho estamos trabajando en actualizarlo para la EMEF más reciente, la encuesta de movilidad más reciente que tenemos en el año 2019, pero cuando vemos el peso de los motivos que más frecuentemente realizan las mujeres, lo que pasa es que son tan diversos que este peso se nos diluye, ¿no? Y vemos como el motivo shopping o el motivo llevar los niños al colegio o cuidar de otros, etcétera, etcétera, pues es cuantitativamente menor que el motivo ocupacional, ¿sí? Por eso, algunos autores, y sobre todo Inés Sánchez de Madariaga, inauguró este concepto, ¿no?, que creo que es muy útil, el concepto de la movilidad de la cura, movilidad del cuidado, ¿no?, que lo que hace es agrupar todos estos pequeños motivos en los que principalmente tenemos movilidad femenina en este ¿no?, cajón, si queréis, más grande de la cura o del cuidado, ¿no?, y que lo que vemos es que estos desplazamientos de movilidad realmente son muy importantes, tienen un peso muy importante en el total de desplazamientos que realizamos, ¿sí? Es una forma de visualizar, de cambiar un poco nuestra metodología de trabajo, ¿sí?, adaptarla para visualizar unos motivos de transporte, unos motivos de viaje que estaban siendo infravisualizados, ¿sí? Esto lo podemos expresar de otras formas, pero esta figura me gusta bastante porque nos da una idea de no solo la cantidad de desplazamientos que caracterizan la movilidad del cuidado, sino también su complejidad a nivel espacial y a nivel multimodal, si queréis, ¿vale? Y como os decía, desde el grupo pues llevamos un tiempo analizando estas diferencias, ¿sí? Este es un estudio que salió el año pasado sobre cómo habían cambiado las brechas de género, ¿no?, en la época de la gran recesión del 2008, básicamente, ¿sí? Y lo que vimos fue que no habíamos ido mejor, sino a peor, es decir, que con la crisis habían aumentado la brecha de género en términos de movilidad. En el gráfico veis la distribución en 2007 y 2012 de, pues, es decir, pre-crisis y post-crisis o durante la crisis de los principales motivos de transporte por hombres y mujeres, hombres a la derecha, y como este patrón pues, es claramente distinto, ¿no? Los motivos de viaje son claramente distintos. En un artículo más reciente lo que hicimos fue centrarnos en, como os decía, cómo había evolucionado esta brecha de género en los últimos 10 años, ¿sí?, desde el 2008 a los 2018, y ver si habíamos avanzado hacia una convergencia de los dos modelos de movilidad, ¿no? Especialmente porque el modelo de movilidad femenino es más sostenible que el masculino en el fondo, ¿no?, porque se basa más en el uso de los modos de transporte activos y los modos de transporte públicos, con lo cual lo que nos gustaría ver es que el conjunto de la población masculina va cambiando su movilidad hacia lo que ahora es el modelo de movilidad femenino, ¿no?, es decir, hacia modelos más sostenibles. Oriol, te damos 2-3 minutos. Sí, no te preocupes, gracias. Y lo que vimos es que pues esto no era así, sino que la brecha de género estaba
o aumentando o disminuyendo en la dirección incorrecta, ¿sí? Es decir, hacia equiparar el modelo femenino hacia el masculino y no a la inversa. Bien. Voy a ir rápido porque solo quería dar algunos datos de, bueno, ¿y qué pasa con los nuevos modos de transporte que tenemos en nuestras ciudades, ¿no? Patinetes, bicicletas de alquiler, motos de alquiler, etcétera, etcétera. ¿Esto nos va a aumentar la multimodalidad o nos la va a disminuir? Porque esto es un factor importante, ¿vale? Lo primero que vemos es que estos modos lo que están es reemplazando modos que antes ya eran muy multimodales, es decir, estos modos no están ganando, y estos son datos de Barcelona bastante recientes, no están ganando usuarios desde el transporte privado, sino desde el transporte que ya era multimodal, ¿sí? Y lo otro que vemos aquí, que también voy un poquito rápido, es que también hay una brecha de género importante, especialmente en algunos modos de transporte. Por ejemplo, las motocicletas de alquiler pues son muy masculinas y otros modos de transporte hay un equilibrio en términos de género un poquito mejor. Y la gran pregunta era si estos modos de transporte pues iban a colaborar a aumentar nuestra multimodalidad o no, ¿sí? Rápidamente, los datos ¿qué nos dicen? Pues que estos modos son un poco más multimodales que los modos que teníamos al principio. Fijaros, el patinete como tiene un 23% de multimodalidad. Esto es bastante cuando lo comparamos con el coche, por ejemplo, pero no es tanto cuando lo comparamos con el tren. Y ahí hay que poner énfasis en lo que os decía ahora de en qué modos de transporte se están sustituyendo, ¿no? Si esta sustitución viene de un modo de transporte que es muy poco multimodal, entonces lo vamos a ver como positiva, pero si viene desde un modo de transporte que es aún más multimodal que el patinete eléctrico, pues entonces va a ser algo, un punto negativo. Pero estoy seguro que muchos que utilizáis el transporte público habéis visto últimamente mucha gente en tren, mucha gente en el metro con los patinetes o las bicicletas plegadas, ¿no? Eléctricas, ¿sí? Bien, simplemente quería daros esta idea, ¿no? de cómo la multimodalidad puede ser una herramienta hacia la construcción de políticas de transporte más progresistas, cómo esta multimodalidad, si bien no es muy presente en el global de la población, así lo es en algunos grupos específicos de población y, por tanto, hay que mirar qué está pasando aquí. Tenemos bastante trabajo por delante y daros algunos datos de que yo creo que en el futuro van a haber luces y sombras en el término de cómo la micromovilidad nos ayuda no solo hacia la sustitución pura de un modo de transporte u otro, sino más en la construcción de cadenas multimodales que nos puedan ayudar hacia un tránsito, hacia una ciudad más sostenible y más saludable. Y con esto, simplemente agradeceros de nuevo la invitación. Ha sido un placer y si hay alguna pregunta, pues aquí me tenéis. Muchas gracias, Oriol, por la exposición. Como todas las exposiciones que hemos tenido hasta ahora, pues ha sido de gran interés. Tenemos, la verdad, muchas preguntas. Voy a tratar de trasladarte 2 o 3 de ellas. Pregunta Arantzazu, 2 cuestiones. Una, ¿cómo cambiar esa percepción que hace que no se considere movilidad ese desplazamiento de mujeres en la proximidad? Y te lanzo otra pregunta. ¿Acabaremos todos dedicándonos a esa movilidad de cuidados si eliminamos los otros grandes desplazamientos en la ciudad de 15 minutos? Pues la verdad es que son 2 preguntas muy interesantes, ¿eh? La primera es más metodológica, ¿no? ¿Cómo conseguimos visualizar estos desplazamientos de proximidad? Bueno, lo que estamos haciendo al final es encontrar la metodología correcta, ¿no? Cuando hacemos encuesta, sí que ponemos énfasis en preguntarle a la población por sus desplazamientos independientemente de su distancia recorrida o tiempo utilizado. Y sí que ponemos énfasis en que nos digan los desplazamientos, por ejemplo, de menos de 5 minutos. Pero a nivel de persona que es entrevistada es muy difícil recordar todo porque a veces priorizamos algunos acerca de los otros, con lo cual a través de encuestas es difícil llegar a estas respuestas, pero sí que podemos utilizar otras metodologías, pues desde el tracking, desde el uso de GPS, de smartphones, del Big Data que tenemos ahora, para ver esta granularidad de los desplazamientos. Se nos visualiza mucho más con estos
sensores pasivos que no requieren de nuestra memoria o nuestra percepción para definir un desplazamiento, sino que saben exactamente nuestra ubicación y ahí tenemos muchas más respuestas. Sería un tema de una metodología por encima de la otra. Y al final, el tema de la ciudad de los 15 minutos pues es uno de los grandes temas del futuro, ¿no? Y realmente sí que consigue, yo creo, visualizar bien esta movilidad del cuidado. No quiere decir que los otros desplazamientos desaparezcan, pero simplemente si la movilidad del cuidado concentra unos desplazamientos que son tan numerosos y tan importantes, pues a través de esa visualización pues podemos intentar construir ciudades que los tengan más en cuenta, ¿no? Como contraposición de la ciudad excesivamente productivista que prioriza el tránsito privado, la velocidad, la conectividad, etcétera, etcétera, hacia un modelo de ciudad un poquito más socialmente sostenible que tenga en cuenta estos otros elementos. Bien, y por último, un par de cuestiones también que nos traslada Pilar y Gorka. Pilar nos pregunta si puede influir la educación en la elección del modo de transporte. Hemos estado hablando de, bueno, has estado comentando otros factores, el género, etcétera, pero ¿podría ser la educación otro factor? Y por último, Gorka nos pregunta, ¿para impulsar la intermodalidad irremediablemente se debe limitar o restringir alguno de los tipos de movilidad? Claro, pues también. A ver, la educación es un aspecto muy importante, eso es evidente. Pero cuando hablamos de determinantes de la movilidad, no lo podemos fiar todo, en mi opinión, a la voluntad de la gente. Y al final hay una serie de características estructurales que nos determinan qué tipos de movilidad y qué modos de transporte vamos a utilizar, ¿no? Mi movilidad va a ser distinta según mis características socioeconómicas, según las características del viaje que voy a realizar, pero sobre todo también según las características del espacio por el que me muevo, ¿no? Y, por ejemplo, para poner un ejemplo muy bestia, ¿no? Pero alguien que vive en una zona de urbanización dispersa, no le puedo pedir y incidir en la educación de esa persona para que utilice modos de transporte activos, ¿sí? No es realista, ¿sí? En cambio, cuando la ciudad está bien construida, cuando tengo una ciudad de 15 minutos, cuando los modos de transporte alternativos están disponibles, ahí sí que la educación tiene un papel a jugar. Pero primero necesitamos que la estructura espacial sea la adecuada para permitir este tipo de movilidad, ¿no? Es decir, educación sí, pero no lo fiemos todo al aspecto individual, ¿no? Y acerca de lo que decía Gorka, la experiencia nos dice que para realmente conseguir cambio no habrá... Llevamos mucho tiempo intentando promocionar modos de transporte alternativos sin mucho éxito. Yo creo que todo el mundo se empieza a dar cuenta ya que sin desincentivar activamente algunos modos de transporte no lo vamos a conseguir o no lo vamos a conseguir al ritmo que necesitamos, ¿no? Con lo cual, muchas de las políticas de transporte más progresistas ya incorporan algún tipo de política desincentivadora del vehículo privado que es importante y que no podemos confiar todo a promocionar simplemente otros modos de transporte. Hay que actuar sobre el modo de transporte que más nos está perjudicando actualmente. Por último, Oriol, te realizo una última pregunta que nos parece de interés. Nos la realiza Asier. ¿Habéis identificado las razones por las que el porcentaje de gente que se mueve por motivos no productivos, caminar simplemente, es tan bajo? Esto puede ser un factor relativo también a la encuesta. Al final, lo que le estamos preguntando a la población es acerca de sus desplazamientos en el día anterior, con lo cual la encuesta nos da información que es muy valiosa, pero que tiene una serie de sesgos casi imperceptibles, ¿sí? Y en estos sesgos lo que nos pasa es que el caminar, especialmente aquellos desplazamientos más mundanos, más cotidianos, más cortos, si queréis, lo que pasa es que nos salen muy poco, o nos salen relativamente poco en comparación con otros modos de transporte que nos salen mucho más, ¿no?
Con lo cual, lo que estamos intentando nosotros siempre es triangular metodologías, intentar complementar la metodología de encuesta con otras metodologías como lo que os comentaba antes de tracking y Big Data, ¿no? Para intentar ver por qué nos pasa esto, porque evidentemente no es lógico que pase esto, y seguro que está algún tipo de error de análisis, ¿no? Pero también, como son cosas que nos estamos planteando y que son entre todos, pero en el fondo son bastante nuevas, intentar llegar a esos sitios, pues lo que hacemos es, al final, un proceso de iteración de una nueva unidad de análisis con una nueva metodología, un avance, etc. Pero sí, es algo en lo que estamos trabajando. Pues muy bien, de acuerdo. Muchísimas gracias, Oriol, por tu intervención, por tu implicación en este evento. Y damos paso a un descanso de 10 minutos porque nos hemos retrasado un poco.